Capítulo 5. Parientes consanguíneos. Chaitis de los Wampiri tuvo un sueño fantástico. Tal como suele ocurrir con los sueños, el de Chaitis se componía de muchas escenas y temas del todo incoherentes y difícilmente explicables, salvo si se los consideraba como ecos de sus ambiciones. La fantasía llevaba tiempo gestándose en las cavernas más oscuras del subconsciente de Chaitis, hasta que tomó forma definida en una secuencia de escenarios ordenados más o menos así. Todo ocurría durante la recepción de Chaitis, su triunfo, su momento de gloria. Lady Karen estaba arrodillada y desnuda entre los muslos separados de Chaitis. Le palpaba las enormes gónadas, le acariciaba, incluso le mordisqueaba, pero con sumo cuidado. La punta abultada y purpúrea de su hinchado falo de vez en cuando se detenía para frotar suavemente la verga palpitante entre sus pechos perfectos. Chaitis estaba reclinado entre sunosos cojines, sobre el trono de hueso de Dramar, cuerpo condenado, en el nido de águilas de Karen, la última de todas las inmensas columnas de los Wampiri. Le pertenecía por fin por derecho de conquista, y mentalmente pasó revista a todas las personas, criaturas y posesiones que estaban a su disposición para que él usara y abusara de ellas, incluso para que las destruyera si así lo deseaba. Por encima de los contrafuertes, balcones y almenas de un nido de águilas, situado a 1 kilómetro de altura y construido con huesos fosilizados, piedras, membranas y cartílagos, unas estrellas nuevas se amontonaban para unirse a las que ya brillaban en el oscuro cielo. El sol desplegó en abanico las últimas radiaciones doradas y se hundió tras la tierra del sol. Y durante unos intensos momentos, las montañas que hacían de barrera proyectaron sus siluetas corpulentas y cerradas, mientras las puntas amarillas y resplandecientes de sus picos pasaban de los tonos purpúreos a los grises intensos. Después la sombra de las montañas se fue alargando velozmente en forma de monstruosas manchas que cubrieron las llanuras de rocas de la tierra de las estrellas para sumirlas en la oscuridad. Y por fin se produjo el ocaso que tanto había esperado Chaitis, la hora de su gran triunfo, de su venganza. Como obedeciendo a una señal, sus lugartenientes apartaron los pesados tapices que cubrían las ventanas, cortaron los signos cabalísticos de Karen, de modo que estos se retorcieron y se precipitaron en la oscuridad escribiendo espirales en el aire. Desplegaron entonces los estándares más largos que llevaban el nuevo blasón de Chaitis. Un guantalete Wampiri cerrado en un puño y alzado amenazadoramente por encima de una esfera resplandeciente que era el portal de la tierra a las estrellas, que conducía a las tierras del infierno para colgarlos y dejar que ondearan en las leves corrientes de aire que soplaban en los parapetos más altos del nido de águilas. Así lo deseé, gruñó, y así ha acontecido. Miró con ojos encendidos a su alrededor, desafiando a todos a que se negaran su soberanía, si se atrevían. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Chaitis sabía que la victoria no le pertenecía por entero, sabía que no podía sostener que él fuera su único artífice, ni que él solo había logrado aplastar las extrañas fuerzas y la magia ultraterrena del habitante. No, porque le había hecho falta mucha ayuda para ello. Chaitis no recordaba con exactitud cómo se había ganado la batalla, pero sabía que había contado con un poderoso aliado que lo acompañaba incluso en aquel momento, dado que él parecía ser el único consciente de la presencia de ese otro, y dado que solo él, entre todos los hombres, estaba en condiciones de asumir el mando y proclamarse jefe militar de los nuevos Wampiri. ¿Qué importaba? Un espectro no puede usurpar el puesto de un hombre. Entrecerró los ojos y miró hacia la derecha y hacia atrás, aunque con disimulo para que nadie lo notara. Atisbó un momento la cosa negra de capucha envuelta en su negra capa, mientras contemplaba de cerca cuanto acontecía. Era una cosa maligna y oscura, invisible a todos, desconocida por todos menos Chaitis. Sin embargo, aquella criatura había hecho posible la conquista de la tierra de las estrellas. Chaitis no se sentía en absoluto agradecido y se limitaba a mirar ceñudo porque de repente se le ocurrió que aquel aliado secreto y sin rostro, su invisible espíritu protector, era el verdadero amo de todo aquello y que no era más que un testaferro, cosa que lo irritó sobremanera y le avinagró la victoria, porque él era Wampiri y necesitaba de un territorio, y ni en aquel mundo ni en ningún otro había sitio suficiente para dos jefes militares.
Como galvanizado por una extraña frustración, Chaitis se puso en pie repentinamente. Sus esclavos postrados y sus lugartenientes vigilantes que estaban arrodillados se levantaron con él, aunque todos ellos, amos y esbirros por igual, se encogieron al descubrir la severidad de su mirada, y 4 guerreros pequeños cubiertos por armaduras que despedían leves destellos sisearon asustados ante semejante despliegue de movimiento, aunque se mantuvieron en sus posiciones en los extremos más apartados del gran salón. A los pies de Chaitis, Lady Karen se alejó de su amo. Su mirada escarlata parecía en cierto modo adoradora. Era una mujer traicionera como de costumbre, pero sobre todo temerosa. La apartó de una patada y se acercó a grandes zancadas a las ventanas de altos arcos. Allá afuera, en los niveles aéreos, pululaban colonias enteras de murciélagos desnudos, de piel color humo, como si fueran nubes de diminutos y nerviosos pájaros que volaban junto a los gigantescos guerreros de Chaitis. Además, una fila tras otra de bestias voladoras con forma de manta, ataibadas con arreos decorativos, aparecieron en el cielo, conducidas por los lugartenientes y los jinetes esclavos de alto rango, sentados orgullosamente sobre las sillas de montar que llevaban grabado el sello con el guantalete de Chaitis. Era un despliegue aéreo de su fuerza después de la más grande de las victorias. Chaitis contempló la exhibición durante un momento, con los brazos en jarras y la cabeza bien erguida. Observó el desfile de su flota aérea como un general que pasara revista a las tropas. Después volvió los ojos carmesís hacia el oeste para posarlos en el jardín del habitante, o mejor aún en los altos lomos de las grises colinas donde el jardín había florecido. Ah, pero eso había sido ayer y ahora. Se alzaban unas llamas y un humo negro subía hacia el cielo, y la parte inferior de las nubes que tocaban los picos se teñía de rojo por efecto del infierno que ardía debajo de ellas. Chaitis lo había instado a materializarse y se había vuelto real. El jardín ardía y sus defensores estaban muertos. No, no todos, todavía no. Traédmelos aquí, ordenó el vampiro dormido a nadie en particular. Ya me encargaré de ellos, ahora mismo. Media docena de lugartenientes se apresuraron a obedecer y al cabo de nada un par de prisioneros fueron conducidos en presencia de Chaitis. A su lado aparecían empequeñecidos. No era para menos, porque era el lord de los vampiros, albergaba un vampiro en su cuerpo y su cerebro, mientras que sus cautivos eran meramente humanos. ¿O no? Porque había en su porte algo desafiante, que podía considerarse quizá como un rasgo vampírico. Cuando Chaitis les vio los ojos supo la asombrosa verdad. Ah, como venganza no estaría nada mal. Para un vampiro no hay nada más delicioso que atormentar, torturar y absorber los fluidos vitales de otro o de otros de su especie. Habitante, dijo Chaitis con tono amenazante, tan suave que parecía un susurro. Ven, habitante, quítale la máscara dorada, porque ahora te conozco, aunque debía haberte conocido desde el principio. Ah, pero tu magia me ha engañado del mismo modo que nos había engañado a todos. ¿Magia? ¡Ja! No existe tal cosa, solo el verdadero arte del gran vampiro, porque ¿quién sino un maestre de los poderes vampiris se habría atrevido a iniciar él solo una guerra contra todos los grandes lores existentes? ¿Quién sino el más astuto? Ah, astuto vampiro, pudo haber ganado semejante guerra? El habitante no respondió, se limitó a quedarse allí de pie, envuelto en sus túnicas sueltas y cubiertas por la máscara dorada, tras la cual ardían los ojos rojos, y Chaitis, al creer que veía el miedo reflejado en aquellos ojos semiocultos, lanzó una sonrisa sombría. Ah, sí, porque hubiera o no miedo en aquellos ojos, sabía que pronto el terror se reflejaría en ellos. En cuanto al otro prisionero, Chaitis jamás lo olvidaría, porque no solo era un morador del infierno, sino el padre del habitante que había luchado codo con codo junto a su hijo en la devastadora batalla por la posesión del jardín, cuando los vampiri habían sido aplastados como un montón de mosquitos y eliminados de los cielos de la tierra las estrellas, más aún cuando la lucha hubo concluido y los grandes nidos de águilas de los vampiri habían sido arrasados, todos menos el de la ramera Karen. Chaitis había visto a ese prisionero que tenía delante junto a aquella lady en aquellos mismos aposentos, los aposentos privados de Karen,
porque entonces habían sido privados, de modo que Chaitis se había preguntado, ¿serán amantes? Tal vez habían sido amantes o tal vez no. También cabía la posibilidad de que simplemente se hubieran aliado contra Chaitis y su ejército de lores Wampiri, y que como recompensa por su contribución a derrotarlos habían dejado en pie su nido de águilas, aunque no le había servido de nada, porque llegado el momento había ido a parar a manos de Chaitis. Como todos los demás, suponía que fuera como fuese, aquello tenía poca importancia, aunque por un motivo nada claro sentía la necesidad de saber si aquel morador del infierno había conocido a Karen, si había estado dentro de ella. Pues bien, era una cuestión que resolvería con bastante facilidad. Karen se tumbó junto al trono de hueso donde él había dejado y le ordenó: Karen, acércate a mí. La mujer hizo un ademán de ponerse en pie, pero Chaiti se apresuró a añadir: ven arrastrándote. Obedeció. Su cuerpo voluptuoso y bañado en aceite brilló bajo la luz de las antorchas. Solo cubrían su figura brazaletes y anillos de oro, un cuerpo que el vampiro que llevaba dentro había vuelto irresistible. El tupido y ensortijado vello púbico brilló con reflejos cobrizos. Las manchas de sus areolas y sus pezones puntiagudos destacaban oscuras como morados en la blancura bamboleante de sus pechos, a pesar de que se había rebajado a acercarse del modo indigno en que Chaitis le había ordenado. Su hermosa esbeltez no se vio en modo alguna mermada. Cuando estuvo cerca de él, Chaitis se inclinó rápidamente y aferró con una mano un puñado de sus cabellos rojizos, tiró de ellos con fuerza y la obligó a ponerse en pie. La mujer no dijo palabra, no protestó, pero el habitante se inclinó un poco hacia adelante. Extraña actitud o postura, como un perro que hiciera equilibrio sobre las patas traseras, y Chaitis creyó haber oído un gruñido que otra la máscara había despertado tal vez las pasiones del habitante. De ser así, ¿qué reacción había provocado en su padre morador del infierno? Sujetó a Karen en posición vertical, de modo que ésta se apoyaba de puntillas, dejando ver las uñas pintadas de rojo. Chaitis apartó entonces la mirada del habitante y contempló los ojos extraños y tristes de su ridículo padre. Inclinó la enorme cabeza con aire inquisitivo y dijo: de modo que tú eres el morador del infierno que tantos problemas me ha causado en el jardín, Pues bien, hombrecito, tengo la impresión de que tanto tú como tu hijo tuvisteis suerte en esa ocasión, y que si soy lo mejor que pueden enviarnos los del otro lado de la puerta esférica, ya ha llegado entonces la hora de que los vampiros entremos en las tierras del infierno y les enseñemos de qué somos capaces, aunque he de admitir que hay algo que no logro explicarme. Una criatura como tú, pequeña, blanda, canija, con las partes carnosas de un muchacho virgen, quiere hacerme creer que ha penetrado esto. Enroscó con más fuerza los cabellos de Karen y en su puño y alzó más alto hasta que la mujer se vio obligada a bailar de puntillas. ¿Y qué has vivido para jactarte de ello? La carcajada despreciativa de Chaitis crepitó como un hierro candente entre las ascuas.